Imaginen que, durante casi 2 milenios, fragmentos de las enseñanzas de Jesús que contenían profecías sobre eventos trascendentales y cataclismos futuros, destinados a marcar el fin de una era, fueron ocultados, suprimidos e incluso prohibidos por aquellos que se presentaban como los guardianes de la fe. ¿Y si los evangelios canónicos son solo una parte del panorama completo, mientras que otros textos y revelaciones guardan secretos sobre los últimos tiempos y el futuro que Jesús previó, pero que fue deliberadamente escondido por fuerzas poderosas? Reflexionen. ¿Y si las profecías más cruciales fueron intencionadamente borradas de la memoria colectiva? ¿Y si el mensaje de Cristo sobre los últimos días era mucho más profundo, místico e incluso aterrador de lo que se ha enseñado en las iglesias? En esta investigación se revelarán las verdades prohibidas y silenciadas contenidas en los evangelios apócrifos, los escritos gnósticos y las revelaciones prohibidas que narran el destino de la humanidad. Se trata de revelaciones capaces de transformar la percepción de la historia, la fe y el futuro del mundo. Para comprender lo que fue deliberadamente excluido, primero es necesario analizar lo que se conservó. Los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan contienen advertencias de Jesús sobre guerras, hambrunas, terremotos, la aparición de falsos mesías y cataclismos cósmicos. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo se encuentran palabras sobre cómo se levantará nación contra nación, el sol se oscurecerá y aparecerá el Hijo del Hombre en los cielos con poder y gran gloria. Estos pasajes han sido analizados durante siglos por teólogos y utilizados para interpretar las señales de los tiempos. Sin embargo, más allá de la Biblia canónica, en cuevas sepultadas bajo las arenas de Egipto o escondidas en bibliotecas secretas, existen otros escritos atribuidos a Jesús y sus discípulos que contienen visiones aún más extrañas y místicas. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Apocalipsis de Pedro son solo algunos de ellos. La Iglesia primitiva consideró peligrosos muchos de estos textos, no por su falsedad, sino porque ofrecían a los creyentes un acceso directo a los misterios divinos, lo que podía debilitar el control de la autoridad. Uno de estos textos es el Apocalipsis de Pedro, encontrado en un manuscrito egipcio. En él, Jesús, en una conversación privada con Pedro, revela el destino del mundo y el propósito de las almas. A diferencia de la revelación incluida en la Biblia, esta visión describe una lucha cósmica y la división de las almas no solo por su fe, sino por su conocimiento interior. En esta profecía, Jesús muestra a Pedro los castigos de los impíos y las recompensas de los justos, y revela que la verdad será ocultada, distorsionada y suprimida por los poderosos. Advierte que muchos seguirán a líderes que hablarán en su nombre, pero no le pertenecerán. ¿No resuena esto con la actualidad? Hoy, muchos afirman hablar en nombre de Cristo, pero predican la división, el miedo y el control. Es posible que Jesús previera no solo desastres naturales y guerras, sino la corrupción de la fe misma como una de las principales señales de los últimos tiempos. En los anales de la historia, el año 1945 marcó un hito: el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en tierras egipcias. Este tesoro de textos antiguos, como un fénix resurgiendo de las cenizas, devolvió a la vida obras que durante mucho tiempo se consideraron perdidas para siempre. Entre estas joyas destaca el Evangelio de Tomás, donde de los labios de Jesús resuenan palabras de profundo sentido místico. El reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros.
Estas revelaciones no llaman al miedo ante un apocalipsis venidero, sino a un despertar interior, a la toma de conciencia de nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, paradójicamente, enseñanzas como esta fueron declaradas peligrosas. ¿Por qué? La respuesta reside en su capacidad para empoderar a cada individuo en busca de la verdad, en lugar de a las instituciones de poder. Si el reino de Dios está en el interior, entonces ni el sacerdote, ni la iglesia, ni siquiera el emperador pueden reclamar el control sobre la salvación del alma. En este contexto, el Apocalipsis no se presenta como destrucción, sino como revelación, como el acto de descorrer los velos de la verdad. De hecho, la palabra griega Apocalipsis significa revelación. Es posible que las profecías prohibidas de Jesús no anuncien el fin del mundo, sino la revelación de la verdad y el desenmascaramiento del engaño y la ilusión. Surge una pregunta lógica. Si la revelación más poderosa no es el fuego que desciende del cielo, sino el despertar a la conciencia de nuestra naturaleza divina, ¿por qué se condenó al olvido tal mensaje? ¿Por qué fue prohibido? Quizás quienes ostentaban el poder lo temían más que a cualquier predicción de catástrofes. A lo largo de esta investigación, descubriremos otras enseñanzas y profecías prohibidas que hablan del gran engaño, del despertar espiritual y de la batalla final entre la verdad y la mentira. Y recuerden, la última revelación a la que llegaremos en este viaje es la más profunda de todas, oculta durante siglos, pero resurgiendo ahora para los buscadores de la verdad de nuestra generación. Estamos preparados para ver lo que ha sido ocultado. Al sumergirnos en las profundidades de estos textos ocultos, se hace evidente que la figura histórica de Jesús y el Jesús presentado en la doctrina oficial no siempre coinciden. En los evangelios canónicos encontramos fragmentos de profecías sobre guerras, rumores de guerras, la abominación desoladora y el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Sin embargo, en los escritos prohibidos nos enfrentamos a algo más profundo, místico e inquietante. Parece que Jesús preparaba a sus discípulos no solo para eventos externos, sino para una guerra espiritual que se libra en las profundidades del alma humana. Un ejemplo es el Evangelio de María, atribuido a María Magdalena, una discípula a quien, según fuentes tempranas, Jesús amaba y en quien confiaba más que en muchos otros. En este texto, María comparte con los apóstoles las visiones que recibió de Jesús después de su resurrección. Lo que describe no es un apocalipsis externo, sino el viaje del alma a través de las fuerzas de la oscuridad, la ignorancia y el deseo. María explica que Jesús le enseñó que la salvación no se alcanza siguiendo una ley externa, sino superando a los arcontes internos, los gobernantes de la ilusión que encadenan el alma al miedo. Se da cuenta del peligro que encierra tal enseñanza. Si el verdadero poder no reside en una jerarquía de hombres, sino en el conocimiento interior y el despertar espiritual, entonces se desmorona la base misma del control institucional. No es de extrañar que textos como este fueran prohibidos. Presentan a un Jesús que no llama a la obediencia ciega, sino a la liberación a través del conocimiento y la verdad. ¿Acaso no resuena esto con lo que encontramos incluso en la propia Biblia? En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, Jesús dice: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Quizás las profecías secretas de Jesús sobre los últimos tiempos no son solo advertencias de destrucción, sino revelaciones sobre cómo la humanidad debe liberarse del engaño antes de la revelación final. No se puede pasar por alto el Evangelio de Judas.
un texto cuya aparición conmocionó a la opinión pública. En él, Judas no es presentado como un simple traidor, sino como alguien que cumple la voluntad del propio Jesús. En este relato, Jesús se burla de los discípulos que no comprenden, prediciendo que las generaciones futuras adorarán en el error, ofreciendo sacrificios a un Dios falso. Muchos académicos consideran sensacional esta afirmación de que Jesús previó la distorsión de su enseñanza, el engaño de sus seguidores y la creación de instituciones sobre cimientos falsos. Si esto es cierto, el mayor engaño podría no provenir de enemigos externos, sino del interior de la propia religión. Cabe preguntarse, si Jesús advirtió sobre la aparición de falsos mesías, ¿no podrían sistemas de creencias enteros convertirse en tales? Si predijo que muchos vendrían en su nombre sin pertenecerle, ¿no es esta una profecía que la Iglesia preferiría que nadie estudiara con demasiada atención? Elaine Pagels, una reconocida experta en textos gnósticos, escribió que estos evangelios ocultos revelan una lucha por la verdadera comprensión del cristianismo, seguir a la institución o buscar el conocimiento espiritual directo. En las profecías prohibidas, Jesús apunta constantemente al despertar, a la revelación de la verdad y al desenmascaramiento de la mentira. ¿Y qué mayor revelación podría haber que darse cuenta de que mucho de lo que se predica en su nombre no es su enseñanza? Volviendo al tema de los últimos tiempos, en el Apocalipsis de Pedro, Jesús advierte sobre una época en que los líderes estarán corrompidos, oprimirán a los pobres, amarán la riqueza y el poder, todo mientras afirman ser los pastores del rebaño. Los describe como ciegos guiando a otros ciegos, construyendo templos para su propia gloria. ¿No resuenan estas palabras con el mundo contemporáneo? Escándalos, corrupción, codicia, todo bajo el disfraz de la religión. ¿Podría ser esta una de las señales de los últimos días predichas por Jesús, pero silenciadas porque afectan los intereses de los poderosos? La idea de los últimos tiempos no es solo catástrofe, sino también revelación. La palabra griega crisis también significa juicio o decisión. Es un momento de separación, donde la verdad se distingue de la mentira, donde la luz y la oscuridad dejan de mezclarse. Las profecías prohibidas de Jesús pintan un cuadro no solo de desastres externos, sino de una humanidad enfrentada a una elección: permanecer cautiva en la ilusión o despertar a la verdad que siempre estuvo oculta en su interior. Al observar el mundo actual, con sus guerras, crisis económicas, confusión moral y voces que reclaman el monopolio de la verdad, es imposible no sentir que vivimos en los tiempos de los que advertían estas profecías ocultas. Quizás estemos al borde de la revelación, del apocalipsis que Jesús predijo. Sin embargo, hay algo aún más profundo. En el Evangelio de Tomás se registran unas palabras enigmáticas de Jesús: aquello que esperáis ya ha llegado, pero no lo reconocéis. Esta declaración desconcierta tanto a eruditos como a místicos. Es posible que los últimos tiempos no sean un evento futuro distante, sino una realidad actual que se despliega ante nuestros ojos, esperando a aquellos con visión espiritual para percibirla. Si es así, la gran revelación ya está aquí, y quienes despierten la verán, mientras que los que duermen serán consumidos por el miedo. A continuación, nos adentraremos en las revelaciones más secretas, las profecías que describen la confrontación final entre la luz y la oscuridad, entre la verdadera enseñanza de Jesús y los falsos sistemas creados en su nombre. Y, como se prometió, la última revelación a la que llegaremos juntos será la más poderosa, la que contiene la clave para cada buscador de la verdad en nuestra generación.
La pregunta no es si llegarán los últimos tiempos, sino si despertarás para verlos por lo que realmente son. Durante siglos, la humanidad ha temido las señales de los últimos tiempos: guerras, pestes, terremotos y cataclismos celestiales. Pero, ¿y si la verdadera esencia de las profecías prohibidas de Jesús no se refiere solo a eventos externos, sino a las fuerzas que operan en el mundo espiritual, fuerzas que buscan esclavizar a la humanidad a través del engaño, la distracción y el miedo? Al estudiar los textos prohibidos con una mente abierta, emerge un tema sorprendente. El mayor peligro de los últimos días no es la destrucción física, sino la ceguera espiritual. Tomemos, por ejemplo, el Apocalipsis de Santiago, un texto oculto durante siglos y descubierto entre los escritos de Nag Hammadi. En él, Jesús le dice a Santiago que los gobernantes de este mundo, tanto terrenales como espirituales, intentarán atrapar las almas de los hombres con mentiras. Advierte que solo aquellos que hayan despertado a la luz interior podrán escapar de su dominio. Note cuán diferente es esto de las visiones apocalípticas externas con las que muchos hemos crecido. No se trata solo de montañas cayendo al mar, sino de gobernantes de la ilusión que aprietan sus cadenas sobre la humanidad. La profecía es clara. El verdadero apocalipsis comienza dentro del alma humana, cuando las personas despiertan o permanecen en la esclavitud. En el Evangelio de Tomás aparece otra enigmática declaración. Si aquellos que os guían os dicen, el reino está en el cielo, entonces las aves os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta enseñanza transforma por completo la noción de salvación. En lugar de mirar hacia una institución, un líder o un templo, Jesús insta a los buscadores a mirar hacia adentro. En el contexto de los últimos tiempos, esto es revolucionario, pues implica que el juicio final no es un fuego externo, sino la revelación de si una persona ha encontrado verdaderamente el reino dentro de sí misma. Ahora, considere las implicaciones. En los primeros siglos del cristianismo, si la salvación y la revelación de la verdad se encuentran en el interior, la autoridad de obispos, sacerdotes y emperadores se vuelve superflua. El Apocalipsis se convierte en el gran ecualizador, descorriendo los velos del poder terrenal. No es de extrañar que estos textos fueran prohibidos. Representaban un peligro demasiado grande para los imperios construidos sobre el control. Las profecías prohibidas de Jesús, que arrojan luz sobre las señales cósmicas, son de particular interés. En el Apocalipsis de Pedro se encuentran descripciones vívidas de fenómenos celestiales, cielos que se estremecen, estrellas que caen y una tierra que tiembla. Sin embargo, como señalan eruditos como Bart Ehrman, estas visiones apocalípticas no deben interpretarse literalmente, sino como un reflejo simbólico del colapso de sistemas corruptos. La caída de las estrellas simboliza la pérdida de poder e influencia de gobernantes e instituciones sumidas en el engaño. El cosmos, así, se convierte en testigo de la caída de quienes gobiernan mediante la mentira. En el mundo moderno, donde líderes políticos se ven envueltos en escándalos, instituciones religiosas son sacudidas por la corrupción y sistemas económicos se desmoronan, surge la pregunta: ¿no son estos eventos el cumplimiento de antiguas profecías que se desarrollan ante nuestros ojos? El Apocalipsis de Adán es otro texto significativo en el que Adán le cuenta a su hijo Set sobre un futuro diluvio de fuego y destrucción, pero también habla de un Redentor que traerá un conocimiento secreto y liberará a las almas de la esclavitud.
Algunos investigadores creen que este Redentor es Jesús, cuyo papel en los últimos días no es solo de destrucción, sino de despertar espiritual. El fuego y la destrucción podrían simbolizar la purificación del alma de las ilusiones, y no solo el caos externo. Si los últimos tiempos se consideran no como una catástrofe física, sino como un proceso de revelación de la verdad y desenmascaramiento del engaño, entonces se podría argumentar que la humanidad ya se encuentra en su epicentro. Las ilusiones se desmoronan. Los líderes falsos son expuestos. Las mentiras salen a la luz y los sistemas de control se desintegran. Sin embargo, al mismo tiempo, surgen nuevas ilusiones y engaños que capturan las mentes de las personas. La pregunta es, ¿no es la verdadera batalla del Apocalipsis una lucha entre la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad, el despertar y el sueño? El propio Jesús, previendo esto, advirtió en el capítulo 24 de Mateo sobre la aparición de falsos cristos y falsos profetas que realizarían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. En el Evangelio de Judas, Jesús habla de generaciones enteras que adorarán a un Dios falso creyendo servir al verdadero. Ambas profecías sugieren que el mayor peligro no reside en las guerras o el hambre, sino en el engaño. La humanidad puede ser desviada por voces poderosas que afirman representar a Dios, pero cuyo mensaje se basa en la mentira. Piense en cuántas personas hoy siguen a líderes que prometen salvación, prosperidad o seguridad, pero que en realidad manipulan, engañan y esclavizan. Quizás este es el engaño que Jesús previó, el que marca el principio del fin. A pesar de las sombrías profecías, también hay esperanza. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice, «En un hombre de luz hay luz, y él ilumina al mundo entero. Si no ilumina, es oscuridad». Así, los últimos tiempos no son solo destrucción, sino una elección entre la luz y la oscuridad. Las profecías prohibidas de Jesús indican que el Apocalipsis es una revelación, un gran desenmascaramiento. Los engañadores serán expuestos, las ilusiones caerán y la humanidad se enfrentará a la necesidad de despertar o permanecer dormida. Existe una profecía que une todos estos hilos, una revelación tan peligrosa para los poderes del mundo que fue ocultada durante siglos. Esta profecía no trata solo sobre los últimos tiempos, sino sobre el renacimiento de la humanidad misma. La revelación ya está ocurriendo, y la única pregunta es si la humanidad tendrá ojos para verla. ¿Qué es lo que la humanidad está destinada a ver? La profecía más profunda y trascendental atribuida a Jesús no habla del fin del mundo, sino de una transformación venidera. No predice la aniquilación de todo, sino el nacimiento de un nuevo mundo. Es precisamente por esto que esta profecía fue tan cuidadosamente ocultada, silenciada y condenada al olvido. En el libro secreto de Juan, descubierto entre los textos gnósticos, Jesús revela a Juan visiones de los arcontes, los gobernantes del mundo ilusorio que mantienen a la humanidad en la ignorancia de su verdadera esencia. Sin embargo, también predice que su poder no será eterno. Promete la llegada de un gran despertar, un tiempo en que la humanidad recordará quién es en realidad, hijos del Altísimo, chispas de luz divina atrapadas en una envoltura material, destinadas a recuperar su libertad. Este es el verdadero Apocalipsis, la revelación del origen y destino divinos de la humanidad. Imaginen la magnitud de esta enseñanza. Si la humanidad comprendiera su verdadera naturaleza, ningún imperio, ninguna iglesia, ningún gobernante podría controlarla. El miedo perdería su poder y la muerte dejaría de inspirar terror.
¿qué autoridad tendrían la riqueza o la tiranía sobre aquellos que se saben eternos? Ahora se entiende por qué tal profecía fue perseguida. Socava los cimientos de todo poder terrenal. Incluso en la Biblia se conservan ecos de esta verdad, aunque a menudo se ignoren. En el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, Jesús dice: «El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros». Combinado con los evangelios prohibidos, el significado es claro. Los últimos tiempos no consisten en esperar un futuro lejano, sino en darse cuenta de que el reino ya está aquí, dentro de nosotros, esperando ser revelado. El erudito Marvin Meyer, quien dedicó su vida al estudio de los textos gnósticos, explicó que estos escritos nos instan a ver el Apocalipsis no como una catástrofe, sino como una revelación. El velo de la ilusión cae y la humanidad tiene la oportunidad de ver la verdad de su naturaleza divina. Aquí radica la profecía secreta. El peligro principal no es la destrucción del mundo, sino negarse a despertar y reconocer quiénes somos realmente. Volvamos a las palabras de Jesús en el Evangelio de Tomás. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Aquí yace la clave oculta. Los últimos tiempos son un tiempo de conocimiento, un momento en que la humanidad debe despertar o perecer en la ignorancia. El Apocalipsis no es solo un final, sino también un comienzo. El viejo mundo de mentiras se derrumba para dar paso a una nueva creación. Sin embargo, también hay una advertencia. En el Evangelio de María se describe la lucha del alma contra las fuerzas de la ignorancia, la pasión y la ira. No son meros símbolos, sino fuerzas reales que operan dentro de nosotros y en el mundo que nos rodea. Despertar implica confrontar estas fuerzas y despojarlas de su poder sobre el alma. Los últimos tiempos no son solo un evento global, sino una experiencia personal para cada individuo. Cada alma enfrentará su propia revelación, su propio juicio, su propio apocalipsis. Y por eso, la profecía más importante dice: los últimos tiempos no son un castigo enviado desde arriba, sino una revelación que surge desde dentro. El velo se levantará, las ilusiones se desvanecerán y cada alma se enfrentará a la verdad de su propia esencia. Esta revelación se sentirá como un fuego purificador, como la destrucción de lo viejo y obsoleto. El colapso es inminente. Para algunos, esto representará la destrucción total de su cosmovisión. Para otros, será una liberación, una iluminación y un renacimiento. La diferencia fundamental no radica en las circunstancias externas, sino en el estado espiritual de cada persona. El mundo contemporáneo presenta un panorama de caos, fragmentación y miedo que se extiende a todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, al mismo tiempo, se observa un crecimiento sin precedentes en el número de personas que aspiran a la sabiduría, cuestionan la autoridad y buscan la verdad en su interior. Quizás el apocalipsis ya ha comenzado, no como una catástrofe súbita, sino como una revelación trascendental que se despliega en este mismo instante. En sus profecías, Jesús advirtió sobre un futuro reino de engaño, sobre multitudes que seguirían a falsos maestros y sobre la distorsión de sus enseñanzas por parte de las estructuras de poder para sus propios fines. Sin embargo, también prometió que la verdad no puede permanecer oculta para siempre. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad es incapaz de extinguirla. En esto reside la esperanza de la última profecía. Por muy poderosas que sean las fuerzas de la ilusión, caerán,
y la verdad prevalecerá. Ante esto surge la pregunta: ¿estás preparado para recibir esta revelación? ¿Estás dispuesto a liberarte de las cadenas del miedo, el control y el engaño para despertar a la luz divina que reside en tu interior? Porque los últimos tiempos no conciernen únicamente al mundo en su conjunto, sino a cada persona de forma individual. Las profecías ocultas de Jesús señalan que el Apocalipsis es un momento de elección. ¿Permanecerás ciego, siguiendo las voces del engaño, o despertarás para reconocer la verdad y entrar en el reino que siempre ha existido dentro de ti? Esta es la profecía que la Iglesia temía, la verdad que los imperios intentaron silenciar, pero ninguna fuerza es capaz de suprimirla para siempre, porque la revelación ya ha comenzado y cada alma está llamada a tomar su propia decisión. El fin no es la destrucción, sino la revelación. Y la revelación es el comienzo de una nueva era.